La mayoría de las personas cree que este comportamiento nace únicamente de la bondad. Sin embargo, la psicología nos muestra que muchas veces tiene raíces más profundas. Algunas personas aprendieron desde pequeñas que recibían atención cuando eran útiles, responsables o serviciales. Sin darse cuenta, comenzaron a relacionar su valor personal con lo que hacían por los demás. Su identidad dejó de basarse en quienes eran y empezó a depender de lo que podían ofrecer. Con el paso del tiempo, esta forma de vivir se vuelve tan normal que parece una virtud. Todos elogian a la persona que siempre está disponible. Todos admiran a quien nunca se queja. Pero nadie ve el cansancio acumulado detrás de esa imagen. Nadie nota las noches en las que esa persona se siente vacía. Porque cuando tu identidad depende de ser necesario, el descanso empieza a sentirse como una amenaza en lugar de una bendición. Existe una pregunta incómoda que pocas personas se atreven a responder con sinceridad: si dejaras de resolver problemas ajenos, ¿seguirías sintiéndote valioso? Parece una pregunta sencilla, pero revela mucho sobre nuestro corazón. Hay quienes han pasado tantos años cuidando a otros que han olvidado cómo cuidar de sí mismos. Han dedicado tanta energía a sostener a los demás que ya no saben quiénes son cuando están a solas. La Biblia presenta una escena sorprendente en la vida de Marta y María. Marta estaba ocupada sirviendo, trabajando y asegurándose de que todo saliera bien. Mientras tanto, María permanecía sentada escuchando a Jesús. Desde una perspectiva humana, Marta parecía ser la más responsable. Sin embargo, Jesús observó algo que nadie más veía. Detrás de su servicio había preocupación, ansiedad y una carga que comenzaba a robarle la paz. Jesús no dijo que servir fuera malo. Tampoco criticó su deseo de ayudar. Lo que señaló fue el estado de su corazón. Marta estaba tan enfocada en hacer cosas para Dios que había olvidado disfrutar la presencia de Dios. Esa enseñanza sigue siendo relevante hoy. Muchas personas pasan la vida intentando demostrar su valor mediante el esfuerzo constante, sin darse cuenta de que ya son valiosas antes de hacer cualquier cosa. Uno de los mayores peligros de la necesidad de ser necesario es que se disfraza de amor. Parece generosidad. Parece sacrificio. Parece entrega. Pero en ocasiones es miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a decepcionar. Miedo a dejar de ser importante para quienes nos rodean. Cuando el miedo dirige nuestras decisiones, incluso las acciones más nobles pueden convertirse en una fuente de agotamiento emocional. Quizás te has encontrado diciendo sí cuando en realidad querías decir no. Tal vez aceptaste responsabilidades que no te correspondían porque temías la reacción de los demás. Con el tiempo, estas pequeñas renuncias se acumulan. Poco a poco comienzas a perder espacio para tus propias necesidades. Y aunque sigues ayudando, algo dentro de ti empieza a sentirse cada vez más cansado y desconectado. Dios nunca diseñó a las personas para cargar con el peso de todo el mundo. Incluso Jesús, durante su ministerio, buscaba momentos de descanso, oración y soledad. Si el propio Hijo de Dios dedicaba tiempo para apartarse y renovar sus fuerzas, ¿por qué nosotros creemos que debemos estar disponibles las 24 horas del día? A veces confundimos el sacrificio saludable con una responsabilidad que Dios jamás nos pidió asumir. La verdadera libertad comienza cuando entiendes que tu valor no depende de cuántos problemas resuelves. No depende de cuántas personas te necesiten. No depende de cuánto te sacrifiques. Tu valor existe porque fuiste creado por Dios con propósito y dignidad. Cuando esta verdad desciende de la mente al corazón, algo cambia. Ya no ayudas para sentirte importante. Ayudas porque el amor de Dios ya te recordó quién eres. Imagina a Ana. Desde niña fue la responsable de su familia. Mientras otros jugaban, ella ayudaba. Mientras otros cometían errores, ella intentaba mantener todo bajo control. Con los años se convirtió en la persona a la que todos llamaban cuando había un problema. Parecía fuerte. Parecía estable. Pero nadie sabía que por dentro vivía agotada. Había aprendido a cuidar de todos, menos de sí misma. Un día, Ana decidió no responder inmediatamente a una petición de ayuda. No estaba siendo egoísta. Simplemente estaba cansada. Sin embargo, la culpa apareció de inmediato. Sentía que estaba fallando. Esa reacción reveló algo importante. El problema no era la petición. El problema era la creencia de que su valor dependía de estar siempre disponible para los demás. Muchas personas viven exactamente así.
No saben descansar sin sentirse culpables. No saben poner límites sin sentirse malas personas. No saben decir no sin imaginar que decepcionarán a alguien. Lo que comenzó como una virtud terminó convirtiéndose en una prisión emocional. Y lo más difícil es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está atrapada. Hay una diferencia enorme entre amar y rescatar. Amar significa acompañar a alguien. Rescatar significa asumir responsabilidades que le corresponden a esa persona. Quien tiene la necesidad de ser necesario suele cruzar esa línea constantemente. Intenta resolver problemas que no son suyos. Carga pesos ajenos. Y termina agotado porque vive una vida que Dios nunca le pidió sostener. En la Biblia encontramos algo interesante. Moisés llegó a sentirse abrumado por intentar resolver cada conflicto del pueblo. Quería ayudar. Quería hacer lo correcto. Pero la carga era demasiado grande para una sola persona. Fue entonces cuando recibió consejo para compartir responsabilidades. Incluso los hombres de Dios tuvieron que aprender que no podían cargar con todo. Uno de los mayores engaños de esta adicción emocional es creer que si tú no haces las cosas, nadie las hará. Esa idea puede parecer noble, pero muchas veces nace del miedo y no de la fe. Dios nunca dependió exclusivamente de una sola persona para cumplir sus propósitos. Cuando creemos que todo descansa sobre nuestros hombros, terminamos ocupando un lugar que no nos corresponde. Quizás la razón por la que te cuesta soltar ciertas cargas es porque has confundido tu identidad con tu función. Durante años fuiste el fuerte, el responsable, el consejero o el que siempre estaba presente. Pero esas son funciones, no identidades. Cuando una función desaparece, tu valor permanece. Porque tu valor no proviene de lo que haces, sino de quién eres delante de Dios. Jesús ayudó a miles de personas, pero nunca intentó complacer a todos. Hubo momentos en que las multitudes lo buscaban y aún así se apartaba para orar. Hubo necesidades que no atendió inmediatamente. No porque fuera indiferente, sino porque entendía sus prioridades. Su vida estaba guiada por el propósito, no por la presión de satisfacer las expectativas de todos. Tal vez hoy Dios te está invitando a hacer algo que parece sencillo, pero es profundamente difícil: descansar. No porque hayas terminado todas tus responsabilidades. No porque todos estén bien. Sino porque confías en que Él sigue obrando incluso cuando tú no estás resolviendo problemas. Descansar también es un acto de fe. Es reconocer que Dios sigue siendo Dios y tú no. Si te has pasado la vida intentando ser indispensable, quiero que recuerdes esta verdad. Dios no te ama porque eres útil. No te ama porque resuelves problemas. No te ama porque te sacrificas más que otros. Te ama porque eres su hijo. Y cuando entiendes eso, ocurre algo maravilloso. Dejas de ayudar para sentirte valioso y comienzas a ayudar porque ya sabes cuánto vales. Si esta reflexión te hizo sentir identificado, no la ignores. A veces la verdad más difícil de aceptar es también la que tiene el poder de liberarnos. Quizás ha llegado el momento de dejar de cargar responsabilidades que nunca fueron tuyas y comenzar a vivir desde la identidad que Dios te dio. Gracias por acompañarme en Verdad que Transforma. Y recuerda, la transformación no comienza cuando cambias lo que haces, sino cuando descubres quién eres realmente.